Este es un video que siempre he querido hacer, me encanta verlo y siento que de este tipo de videos saco las mejores recomendaciones de libros. Así que ahora lo voy a hacer yo. ¡Yay! Aplausos, ok. No dije de qué era el video, que igual sale en el título, pero es básicamente los mejores libros que leíste en el año 2025. Y en general están rankeados del menos favorito al más favorito, y eso también voy a hacer yo. Están rankeados. Entonces, en décimo lugar es un libro que no lo he terminado, me lo estoy leyendo, pero ya me está encantando. Y siento que podría ir más arriba, pero como no lo he terminado, prefiero irme a la segura y ponerlo en el décimo lugar. Que igual es mucho no terminar un libro y aún así que esté en tu lista, así que. Y el libro es The Story of a New Name de Elena Ferrante. Voy a la página 180 y son casi 500 páginas. Este libro es el segundo de una saga de 4 libros y bueno, no puedo decir de qué se trata este porque como es el segundo tiene spoilers, pero sí puedo decir que retoma en el punto en que termina el libro anterior. O sea, no hay ninguna elipsis de tiempo ni nada, justo cuando termina retomamos. Y se trata de la vida de dos amigas en los años 50 en Nápoles y sus vidas, básicamente. Específicamente, o sea, el libro está narrado por Elena, así se llama la protagonista, entonces lo leemos todos desde su perspectiva, pero yo diría que las protagonistas de todas formas son las dos amigas. Y con lo poco que llevo, ya me está gustando más que el primero. El primero también está en esta lista, así que también me gustó mucho y ahí voy a decir de qué se trata más específicamente la saga, pero sí, décimo lugar. Oli, aquí yo en el futuro ya me terminé este libro y la verdad es que si pudiera volver al pasado no lo incluiría en esta lista porque, o sea, me gustó, pero no me gustó para nada igual que el primero y tampoco me gustó lo suficiente como para ponerlo en mi top 10 de libros del año. Le puse 3.5 estrellas, siento que con eso digo todo. Luego, en noveno lugar está Limpia de Alia Trabuco Serrano. Este libro es un thriller, pero no es un thriller estilo como las películas de Knives Out, es más un thriller que se lee como ficción literaria. Y se trata de Estela, que se muda a Santiago para trabajar como nana para esta familia. Y realmente lo que mueve la historia es que la narración es Elena contando su versión de los hechos porque encontraron muerta a la niña de esta familia. Entonces está en un interrogatorio y le está contando a lo que asumo son los detectives su versión de los hechos. Eso ya hace que el suspenso esté constantemente presente, además que Estela a veces corta la narración para dirigirse directamente a los detectives, pero los detectives no hablan, o sea, bueno, a veces sí hablaban, pero a veces la manera en que corta la narración pareciera como que te está hablando a ti como lector, más que a los detectives, como la manera en que se justifica o que explica algunas cosas, qué sé yo. Y bueno, más allá de la historia, lo que en realidad me gustó mucho del libro fue la narración, porque la voz de Estela es bien cruda, bien honesta, también ella está muy cansada de su vida, o sea, como de la vida en general, y de trabajar para esta familia no le encanta porque tiene que estar lejos de su mamá. Entonces tiene muchos sentimientos como acumulados porque no es muy expresiva tampoco. Entonces hace que la narración sea bien intensa de leer, pero eso me gustó mucho. Pero sí tengo que decir que a este libro le puse 4 estrellas, no 5, y es más que nada por el final. O sea, no el final final, sino que el clímax, que siento que... ¿cómo explicar esto? Como toda la historia se gatilla por la muerte de esta niña, yo estaba esperando que cuando llegáramos a esa parte esa muerte iba a ser bien climática, o sea, toda esa secuencia o esa escena que iba a ser bien intenso, bien impactante, bien climático y siento que fue más silencioso, o sea, siento que el clímax fue ya el final, que es algo más simbólico y político y, o sea, sí me gustó el final, pero me faltó el clímax con la niña, me faltó como algo más impactante. Pero aún así, muy recomendado, siento que es de esos libros que hay que tiene varias frases como para hacer anotaciones o destacar, si a alguien le gusta hacer eso. A mí me gusta hacer eso, no lo hice con este libro porque, no sé, o tal vez sí lo hice pero con lápiz mina y se me olvidó repasarlo. No me acuerdo, pero siento que la prosa se prestaba mucho a eso, a hacer, destacar como frases que a uno le gusta, hacer anotaciones en los márgenes, todo eso. Ya, ahora en octavo lugar está otro libro chileno. No sé si dije que el anterior era chileno, pero lo es. Bueno, este libro es El buzón de las impuras de Francisca Solar
Este libro se trata, bueno, está basado en un incendio que ocurrió en Santiago, donde fue como en 1863. Y este incendio ocurrió en la iglesia de la Compañía, que ya no existe, o sea, ahora hay un memorial, pero ocurrió en el mes de María, el 8 de diciembre, y murieron miles de mujeres durante esa misa porque como era el mes de María estaba llena la misa. Y entonces esto lo tiene la autora de la nota de autor. En esa época se sabe que a las mujeres no se les consideraba iguales, o sea, no podían estudiar, no podían trabajar. Básicamente su rol era ser esposas y madres. Y eso también se extiende a que cuando ocurrió este incendio hubieron varias mujeres que sí se salvaron y en vez de que la media le preguntara a estas mujeres que relataran los hechos o como su experiencia, solamente le preguntaron a hombres testigos. Entonces, lo que Francisca quiere hacer, la autora, es recontar la historia desde el punto de vista de las mujeres y un poco hacer esa justicia que ellas nunca tuvieron. Y siento que lo hace muy bien. El libro específicamente se trata de... Seguimos más que nada a una familia, a los hijos de la familia Aguirre, que uno de ellos es hombre, pero igual seguimos su punto de vista, y las otras dos son mujeres, pero seguimos más que nada a Fátima, que Fátima es una mujer que ya está casada hace un par de años y todavía no ha podido quedar embarazada, entonces su mamá, que es muy religiosa, cree que Dios la está castigando por alguna razón, entonces la lleva con el padre. ¿Cómo se llama el padre? La lleva con el padre Ugarte que la castiga para que se redima ante Dios y el castigo que le da es tener que leer el buzón de las impuras durante las reuniones de las hijas de María. Y ya, las hijas de María son este grupo de mujeres que se juntaban para ayudar a organizar cosas de la iglesia, pero también se juntaban para hablar y reflexionar sobre sus vidas con la religión y cosas así. Y el tema del buzón de las impuras es que se llama así porque ahí las mujeres dejaban sus pecados de manera anónima y después estos pecados tenían que leerse durante las reuniones de las hijas de María y el padre Ugarte iba a dar un castigo a esa mujer correspondiente. Y la cosa es que para la época eran pecados muy escandalosos, entonces daba vergüenza incluso leerlos en voz alta y eso es lo que Fátima tenía que hacer. Entonces de eso se trata la historia, hay muchos más detalles. También está el asunto de la guerra civil con Estados Unidos, porque habían muchos inmigrantes de Estados Unidos aquí en Chile. Claro, hay muchas más capas en la historia, pero eso básicamente es lo principal. Ahora, es un libro histórico y la autora es periodista, entonces sí hay mucho contexto de la historia y se lee de manera muy periodística también. O sea, no es como que se inserte estilo construcción de universo como en libros de fantasía, sino que se dice nomás así todo de una. A mí al principio habían ocasiones donde sí era un poco largo y lo encontraba un poco largo, pero fue muy pocas veces y en general siento que está, o sea, bien insertado, es mejor decirlo todo de una, si total es para saber el contexto y entender un poco más las capas de la historia. Pero a pesar de eso, sí siento que la prosa es muy simple de leer. En general es un libro entretenido a pesar del evento horrible que pasa. Es lo que pasa antes, es entretenido porque los villanos son muy villanos, así como de película Disney. O sea, son villanos porque son lo peor del universo y ya la gente buena es muy noble, muy como también héroe de película Disney. Entonces en ese sentido es muy entretenido de leer, aunque sí hace que la historia sea más unidimensional un poco, pero entiendo que el objetivo de la autora era contar la historia de estas mujeres y de un poco retratar la injusticia, entonces creo que era necesario mostrar a estos villanos de una manera tan blanco y negro. Y además está decir que lloré mucho en la parte del incendio. Diría que desde esa secuencia hasta el final no paré de llorar, porque sí da mucha impotencia todas las maneras en que se pudo haber evitado el incendio si la gente tuviera un poco más de sentido común y pensamiento crítico, pero al parecer esa no era la época donde la gente podía pensar. Y por gente digo hombres, y no es por ser como mujeres buenas y hombres malos, porque el libro no intenta hacer eso, pero sí hay que decir que si los hombres estaban a cargo de decidir cómo funcionaban las ciudades y cómo, no sé, ellos eran los que diseñaban los edificios, porque las mujeres no podían estudiar ni trabajar, entonces un poco sí es culpa de ellos. Así que muy recomendado, sobre todo si son de Chile, porque siento que uno conoce más de la historia del país y bueno, específicamente de Santiago. Ok, ahora el séptimo es Orgullo y Prejuicio. Este me lo leí en enero, así que ha sobrevivido en mi lista hasta este momento. Y a ver, este libro se trata de Elizabeth, ella es la protagonista,
y un día ella va a un baile donde conoce a Mr. Darcy y Mr. Darcy es un hombre arrogante, altanero, que odia a Elizabeth y a su familia desde el primer momento, incluso habla mal de Elizabeth a sus espaldas y bueno, Elizabeth lo escucha y desde ahí que le cae mal, pero por distintas razones se siguen encontrando una y otra vez y cada vez que se encuentran Darcy se comporta cada vez de manera más peculiar, digamos. Pero es un libro de romance, así que cuando digo peculiar es como más enamorado, por decirlo. Y bueno, me encantó, está súper bien escrito, tiene mucho humor también. Siento que Elizabeth es el tipo de protagonista que no te esperas de leer en libros que son del siglo XVI, o por lo menos yo que no he leído tantos libros de esa época, no me lo esperaba, pero es bien, no sé, se siente como que estás leyendo a una mujer moderna. Y también todo el tema del romance me encantó porque es bien slow burn y me gusta mucho eso. Y en general siento que está muy bien escrito, no solamente lo que pasa en la historia es entretenido, sino que también el libro está muy bien estructurado ya a nivel más técnico. Y yo creo que por eso lo puse en este lugar de la lista, porque si bien yo ya había visto la película, entonces ya me sabía la historia y en ese sentido no había muchas sorpresas, porque la película no solamente ya me había hecho la historia, sino que la película también es muy buena y me encanta. Siento que el libro me gustó igual que la película, pero considerando que este libro se publicó en el siglo XVI, en un momento donde recientemente a las mujeres se les permitía publicar libros, y claro, era una época, no es como ahora que hay tantos libros para aprender a escribir, o clases para aprender a escribir, o uno puede leer tantas historias diferentes como para aprender a escribir así. Entonces siento que los autores que escribían durante esa época ya era de manera más intuitiva y en torno a eso se han basado las reglas de narrativa, por decirlo de alguna forma, hoy en día. Entonces cuando leo una historia que está tan bien ejecutada y fue más que nada, asumo yo por intuición, como que lo respeto mucho, o sea, lo admiro mucho. Entonces por eso es un libro que la historia me encantó, pero se mantenía en esta lista por eso, porque siento que está muy bien escrito. Entonces, en el lugar número 6 tengo a Hamlet, que tengo esta edición, que la encuentro muy bonita, es ilustrada, tiene ilustraciones de los márgenes. Y a ver si encuentro otra. Muy bonita. Me gustaría tener la de Macbeth, pero está agotada. Bueno, este libro se trata de Hamlet, que es el príncipe de Dinamarca, y él está enojado porque su mamá se casó con su tío poco después de la muerte de su padre. Pero no es hasta que conversa con el espectro de su padre, de como el fantasma de su padre, que decide canalizar ese enojo y vengar la muerte de su padre. Entonces ya de por sí, para mí la premisa es muy entretenida. También me gustan mucho los arcos de Hamlet y Ofelia. Yo la verdad no soy experta en Shakespeare. Este es tercer libro que me leo de él. El primero fue Romeo y Julieta cuando estaba en el colegio, entonces me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo de detalles. Y el segundo que me leí también está en esta lista, así que no quiero adelantarme todavía. Pero, o sea, no es tan fácil leer Shakespeare, no es como leer una novela escrita en prosa, sino que sí requiere cierto análisis. Entonces, siento que Hamlet igual es más fácil que el otro que me leí que está en esta lista, pero aún así, a pesar de que son obras, entonces son muy cortitas porque es solo diálogo, sí hay que poner cierta mentalidad y energía en leerlos. Lo que me gustó mucho de este libro fue la estética, como son solamente diálogos y no hay descripciones como en libros normales. Toda la estética se tiene que formar a través de los diálogos, a través de los versos, y es algo que nunca había leído porque no leo obras, la verdad, y mucho menos escritas en verso. Pero no sé, quedé fascinada por la manera en cómo uno puede construir el espacio y los sonidos y todo a través del diálogo sin que sea como literal alguien describiéndote aburridamente lo que está alrededor, sino que en verdad insertándolo de manera sutil y poética en los diálogos. No sé, fue algo que me encantó. No sé si es algo de Shakespeare o... porque asumo que deben haber más obras escritas como de manera más lírica, la verdad es que no tengo idea. Pero me gustó mucho además que también no solo logra crear una estética y una atmósfera, sino que también hay harto humor en los diálogos, en especial cuando Hamlet está en la escena porque él es básicamente un adolescente enojado. Entonces está como en sus años de pubertad y se tira comentarios bien sarcásticos, bien cínicos, que traen humor como a la historia. Aunque sí debo decir que Hamlet no me cayó muy bien porque, no sé, es un poco agotador de leer. Es que más encima siento que como estaba enojado con su mamá, decidió enojarse con todas las mujeres y trataba muy mal a Ofelia, entonces no me caía muy bien.
pero lo aprecio como personaje, de todas formas. Y bueno, volviendo al tema de los diálogos, la estrofa donde describen el destino final de Ofelia me encantó. Lo encontré muy bonita y, si no me equivoco, fue esa estrofa la que inspiró esa pintura de Ofelia, que también es hermosa. Entonces, no sé, siento que esa pintura captura muy bien como la estética. Y bueno, no tengo mucho más que decir al respecto, pero si alguien nunca leyó Shakespeare y quiere empezar, siento que Hamlet es un buen primer libro. Obra. Ok, quinto lugar, nos estamos acercando al top 3. En quinto lugar tengo a Peter Pan, que tengo esta edición que es muy, muy bonita. Y yo la verdad siento que con este libro ponerlo en tan alto estoy un poco biased porque siempre me ha gustado la película de Disney. Y la verdad es que siento que más que la película en sí me gusta mucho la estética de la película y también me gusta mucho este concepto de un niño que no quiere crecer o esto de que la vida es una aventura y ver la vida con ojos de niño. Como que ese concepto me gusta mucho y siento que Peter Pan es el precursor de eso. O sea, de hecho existe esto del síndrome de Peter Pan y todo eso, así que siempre he querido leer la novela. Y bueno, lo hice y me gustó mucho. Sí es un libro infantil, entonces hay ciertas cosas que son bien caricaturescas, que a mí personalmente me sacan un poco de la historia porque relaciono más lo caricaturesco con animación, no sé. Como que no me gusta lo que se forma visualmente en mi imaginación cuando estoy leyendo ese tipo de narraciones. Pero aún así me gustó la historia, que en realidad no hay mucho que decir con respecto a la historia porque sí tiene algunas diferencias con la película, pero en general es lo mismo. Sobre todo si vieron la película, la live action que hay, del 2003 creo que es como una mezcla entre las dos. Y la verdad es que en esta edición que tengo estaba la historia corta original donde aparece Peter Pan, estaban las obras de teatro, que ahí también fue donde por primera vez apareció la historia de la película, fue en el teatro. Y después está la novela. Entonces siento que lo tengo todo un poco mezclado en términos de plot. Pero sí me acuerdo que cuando leí la novela, recuerdo haber pensado, esta es la que más me ha gustado de lo que he leído, de las obras de teatro. Me gustó más la novela. Pero no podría decir por qué exactamente. O sea, qué cosas diferentes pasaron. Porque sí pasaron cosas diferentes. Y también la prosa me gustó mucho porque es muy de esta narración estilo cuento de hadas. Entonces te da como esa nostalgia y ese confort de cuando uno era más chico y te leían cuentos antes de dormir o algo así. A mí en verdad nunca me leyeron cuentos antes de dormir. Pero puedo imaginar cómo se siente eso. Ya, ahora el cuarto lugar. No sé por qué me cansa tanto hablar, pero ya estamos terminando. Ok, el cuarto lugar no lo tengo. Lo leí en mi Kindle, pero se llama Elena sabe, de Claudia Piñeiro, si no me equivoco. Es un libro argentino que se trata de Elena. No, primero un poco de contexto. El libro te revela que la hija de Elena, Rita, fue encontrada muerta en una iglesia y todo el mundo tachó eso como un suicidio, pero Elena sabe que no fue un suicidio, sino que alguien asesinó a su hija. Entonces el libro se trata de Elena yendo en busca de la única persona que la puede ayudar para descubrir al asesino de su hija. El problema es que Elena tiene Parkinson Plus, entonces cada paso que hace es más difícil que el anterior, literalmente. Y claro, ese es un poco el conflicto de la historia y también hay flashbacks de ella y su relación con su hija y cosas que les pasaron. Y también flashbacks de ella cuando la diagnosticaron con esta enfermedad y cómo su vida fue cambiando. Este libro también es un thriller al estilo de Limpia, que se lee más como ficción literaria que thriller, pero sí está esta constante tensión en la narración porque está contado por Elena. Y claro, en verdad, al estar insertados en la mente de Elena, es un libro difícil de leer si uno es muy sensible porque, no sé, cosas como levantarse de un taxi, que uno lo da por sentado porque o sea, es muy fácil, pero alguien con Parkinson, porque ni siquiera es que ella sea vieja, vieja, debe tener, creo que le diagnosticaron el Parkinson cuando tenía 50 y algo, entonces acá no sé si todavía tiene 50 y algo, ya tiene 60 y algo, pero en el fondo no es vieja, vieja, pero es por el Parkinson, entonces cosas así en verdad le cuestan demasiado. O cuando entra a un vagón de metro, como está el nerviosismo de no encontrar un asiento vacío y tener que molestar a alguien, como que hay cosas que uno se mete mucho en la psiquis de Elena que te tienen, o sea, que da mucha pena leer. Honestamente, a mí me dio mucha pena leer y de hecho en este libro lloré mucho, pero especialmente lloré al final, cuando ella llega a la casa de esta persona que la va a ayudar. Y toda la escena que están en la casa lloré demasiado porque ahí, no quiero spoilear nada, pero hay conversaciones que son muy fuertes y también muy potentes. Y ya este es un libro que, a diferencia de los anteriores que nombré, de este libro no he dejado de pensar desde que lo leí y lo leí
tirado a principio de año. Entonces, no sé, siento que eso dice mucho del libro. Además que es cortito, así que en verdad lo recomiendo mucho. Y siento que no es tan conocido. De hecho, yo escuché hablar de este libro por primera vez en videos en inglés. Entonces, el hecho de que sea más conocido en gente que habla inglés versus gente que habla español cuando es un libro escrito originalmente en español. Y es tan bueno que, no sé, siento que, por favor, que más gente lo lea. Ok, ahora sí, top 3. Oh, estoy muy cansada de hablar, siento que nunca hablo tanto, pero bueno. Ok, tercer lugar, My Brilliant Friend, que este ya es el primero de esta serie de Elena Ferrante. Y ahora sí voy a decir de qué se trata el libro. Entonces, la protagonista es Elena, que no sé si lo dije antes, pero se llama Elena igual que la autora, lo que me hace esta conspiración de que en realidad todo esto no es una historia ficticia, sino que pasó en verdad y la autora ocupó un seudónimo porque se supone que Elena Ferrante no es un nombre. O sea, nunca nadie ha visto a tu autora, es como totalmente tras bambalinas. Nadie sabe cómo luce, ni cuántos años tiene. Bueno, además sí saben cuántos años tiene, pero nadie sabe quién es, ni cuál es su verdadero nombre. Entonces yo en verdad siento que esta historia pasó y que la persona que le pasó esta historia la escribió anónimamente. Es que es de esas historias donde todo se siente tan real que me es más fácil creer que le pasó a alguien y lo hizo el libro fingido que es ficción. Se me hace más fácil creer eso a que esto lo inventó alguien de su cabeza. No sé. De más que estoy subestimando el poder creativo de alguien, pero es que se siente todo tan real. Y bueno, ahora sí, el libro se trata, o sea, empieza con Elena cuando tiene 60 y tantos años y recibe una llamada de un joven que le dice que su mamá desapareció. Que fue a su pieza, abrió el closet, no está nada de sus pertenencias, no le contesta el teléfono, desapareció. Entonces Elena cuenta la narración porque está contado en primera persona. Cuenta que ella siempre supo que Lila, así se llama la señora que desapareció, que Lila desaparecería y le dice a su hijo que no la busque. Y una vez que cuelga, Elena empieza a rememorar su pasado y cómo conoció a Lila y sus vidas. Y empieza desde la infancia, este libro empieza desde la infancia y termina ya cuando son adolescentes, tipo 16 años. Y claro, ser amigas a esa edad es una dinámica muy interesante porque está esto de que uno siente celos de su amiga, pero al mismo tiempo admira a su amiga y quiere ser admirada por ella. También está esto de que uno, no sé, está este amor incondicional, pero al mismo tiempo está este amor que sí es condicional. Y no sé, a veces sentía que Elena amaba a Lila y otras veces se sentía que lo odiaba. Entonces es una dinámica muy interesante de leer, muy honesta y siento que muy cercana a la realidad. Y eso es lo que lo hace muy lindo de leer porque yo sentía que estaba leyendo el diario de vida de alguien. Entonces, no sé, la historia en verdad es súper simple porque es, claro, es como de este género coming of age y la verdad es que no hay como un plot fijo. O sea, yo igual quiero saber un poco al final por qué desaparece Lila cuando tiene 60, aunque igual es como intuyo por qué es, pero me gustaría saber más detalles. Pero claro, en realidad no es como que hay un plot fijo, sino que es de sus vidas y de ellas creciendo y hay obstáculos, hay conflictos y es muy lindo leer, también es muy triste leer porque son dos amigas con mucho potencial, pero también con muchos límites. Y la verdad es que si les gusta la ficción literaria y les gusta leer libros coming of age, recomiendo mucho este libro. También hay una escena en particular que es la escena donde dicen el título, que primero que nada me encanta cuando los libros hacen eso, pero en este libro en particular me encantó esa parte, o sea, lloré. Porque no sé, no quiero decir spoilers, pero simplemente se me hizo inesperado. Cuando llegó esa parte fue inesperado para mí y me encantó. También si por alguna razón alguien que no lee está viendo este video y no solo está viendo, sino que llegó hasta este minuto, recomiendo mucho la adaptación de HBO. Solamente he visto la primera temporada porque la primera temporada corresponde al primer libro y es el único que me he terminado de leer, pero siento que es una muy buena adaptación. Sí me gusta más el libro que la serie, a diferencia de Orgullo y Prejuicio, y mencioné otro libro donde me gustará más la película o el libro. A ver, Peter Pan siento que me gusta por igual, debo decirlo. Película de Disney y libro me gustan por igual. Orgullo y Prejuicio creo que sí dije que me gusta por igual también. Y Limpia tiene película 1000 veces más el libro. Y bueno, hablando de películas y libros, el siguiente libro, el del segundo lugar, también tiene una adaptación cinematográfica que la odié con toda mi alma. La vi antes de leerme el libro. Que no puedo entender cómo un libro tan bueno puede inspirar una película tan mala. Ahora, no hate a gente que le gusta esta película, pero siento que la gente que le gusta la película es porque la vio
cuando salió y les da nostalgia o les gusta mucho el género de acción, no lo sé. No quiero jugar a nadie, pero yo no la vi cuando salió, la vi hace, creo que la vi el año pasado y lo odié. Pero bueno, sin más preámbulos, el libro del cual estoy hablando es Soy Leyenda. Y a ver, el libro se trata de Robert Neville, que es el único humano que va quedando en un mundo donde por una infección la mayoría de la población se ha convertido en vampiros. Entonces el libro es siguiendo su día a día sobreviviendo a estos vampiros porque su casa está rodeada de vampiros durante toda la noche y solamente puede salir durante el día a buscar comida, pero cada vez es más difícil. Y bueno, entonces se trata sobre eso, pero también de él preguntándose qué tanto vale la pena sobrevivir en un mundo donde no puede vivir en serio. Y este libro tampoco lo tengo en físico, pero sí me lo quiero comprar porque me gusta comprarme los libros que me gustaron mucho. Y tengo mi ojo en un libro de la editorial El Zorro Rojo, creo que se llama, que es la misma editorial del libro de Hamlet, que es una editorial de libros ilustrados. Pero bueno, yo creo que parte de mi amor por este libro se ve también, irónicamente, a que haya visto la película primero, porque todo lo que la película hace mal, el libro lo hace perfecto. Por ejemplo, en la película el protagonista tiene este perro que siento que siento que es conocimiento general lo que le pasa al perro, pero bueno, para no spoilear, no voy a decir específicamente qué le pasa, pero le pasa algo malo al perro de la película. Y ya, sí, da pena, pero obviamente va a dar pena que a un perro le pase algo, en cualquier circunstancia. Entonces siento que la película no hizo mucho esfuerzo en generar una reacción emocional en el espectador, porque obviamente solo el perro estaba ahí y cualquier cosa que le pasara iba a dar pena. Pero el libro siento que trabaja mucho mejor esta dinámica con el perro, al punto de que yo como lectora me sentí mucho más involved en toda esa parte y con lo que le pasara al perro y no sé cómo explicarlo, porque obviamente que un perro le pase algo da pena, pero aquí da, no sé, se sentía más personal en el libro que en la película. Eso es algo que el libro hace muy bien, es que uno, como estás todo el rato encerrado con el protagonista, siente su paranoia, siente su frustración, su miedo, su cansancio, como que en verdad puedes sentir todo lo que él siente de manera muy... Es como muy como Elena sabe, que uno también está muy dentro de la psiquis de la protagonista. Acá pasa algo muy similar y como es un libro de género con vampiros y todo, es más difícil, siento yo, como llegar a ese nivel de sincronía de emociones, pero el libro lo hace súper bien. Y ya el final fue la mejor parte. Fue la mejor parte del libro, fue lo que hizo que el libro se mantuviera en esta lista y tan arriba durante todo el año, porque también lo leí en el primer semestre y me puso los pelos de punta. A ese nivel de buen final era. Entonces está de más decir que si vieron la película y no les gustó, o no es que lo dieran, pero es una película muy X, igual leanse el libro porque el libro es muy distinto y es mil veces mejor. Ok, ahora viene el primer lugar. Si tienen buena memoria a corto plazo, ya saben que este primer lugar es el otro libro que me leí de Shakespeare y es... ¿Dónde está? Ahí está. Macbeth. Que me arrepiento de no haber comprado esta edición porque la siento muy X. Y encontré el otro día una edición muy bonita de, no me acuerdo qué editorial, pero esta. Pero lo bueno de esta edición es que está mitad español, mitad inglés, así que podía leer los versos originales y si no los entendía muy bien, podía leer la traducción en español. Que esta es la cosa con Macbeth, este me lo leí antes que Hamlet, entonces no sé si por eso se me hizo tan difícil de leer o porque en verdad los versos son más difíciles que los de Hamlet, pero sí me costó mucho leerlo. O sea, siento que a veces pasaba 5 minutos en el mismo verso intentando descifrarlo. A veces debo reconocer que recurría a ChatGPT para entender mejor. Y también tengo una amiga que estudia filología inglesa que ella me pasó algunas anotaciones que tenía de sus clases con respecto a Shakespeare que me ayudaron. Y también me dio mucho del contexto histórico antes de empezar, que siento que es importante para entender algunas cosas. Así que bueno, lo di todo básicamente para leer este libro, lo di todo. Yo creo que por eso me gustó tanto porque siento que lo entendí todo. Lo entendí todo. Y yo la verdad nunca pensé que sería una Shakespeare girly, pero heme aquí. Heme aquí porque ahora me quiero leer todas sus obras. Así que, y este libro en particular no solamente es mi top del año, sino que se ha vuelto de mis favoritos de la vida. Y a ver, tengo que contar de qué se trata, obviamente. Bueno, Macbeth es un general escocés que se encuentra con unas brujas que le dicen que pueden ver el futuro y en el futuro él va a ser el rey de Escocia. Entonces Macbeth, para acelerar un poco este proceso, empieza a cometer ciertos actos que lo vuelven muy paranoico y también lo vuelven muy tirano y esto hace que otros personajes secundarios empiecen a sospechar de él y ahí se empiezan a armar distintos conflictos.
Entonces ya siento que la premisa es entretenida. Pero también todo el subtexto que hay en las distintas escenas, en los diálogos y todo, no sé, todas las temáticas, porque toca mucho este tema que me encanta, de que si nuestro destino ya está escrito y nosotros no importa lo que hagamos, vamos a vivir el destino que ya estaba prescrito por, no sé, los astros o lo que sea, o si nosotros somos dueños y tenemos el control de nuestro destino. Entonces toca mucho esas temáticas porque las brujas también hacen otras predicciones. Y algunas son buenas y otras son malas. Entonces hay predicciones que Macbeth quiere que pasen y otras que no quiere que pasen. Entonces es un poco jugando con eso de qué tanto quiere que pasen las cosas que dicen las brujas y qué tanto quiere que no y qué tanto él puede en verdad influir en eso. Y un poco, claro, este interrogante si las cosas que se cumplían era porque las brujas se los dijeron y él mentalmente estaba predispuesto y haciendo acciones para que pasaran o iban a pasar igual, se lo dijeron o no. Y me encanta mucho esa conversación. También es un libro muy existencialista. También la estética. Al igual que Hamlet, aquí la estética se entiende toda a través de los diálogos. Y este me lo leí primero que Hamlet. Entonces, como esa experiencia de poder entender tanto la atmósfera de una historia solo con diálogos, la experimenté primero con Macbeth y me encantó. O sea, es que siento que se requiere mucho talento y se logró muy bien. Y también esta estética la sentí más gótica que la de Hamlet. Y también como es más fantasía, pero es una fantasía muy oscura, más tirada a lo paranormal, que es algo que me gusta mucho. Y sí, no tengo mucho que decir sobre Macbeth. Lo recomiendo mucho. O sea, si creen que es algo que les podría gustar, les va a encantar. Porque yo ni siquiera pensé que me fuera a gustar. Lo leí como para ser más culta y al final me terminó encantando. Aunque sí recomendaría tal vez empezar con un libro de Shakespeare más sencillo, si es que nunca han leído Shakespeare o si nunca han leído poesía, porque al final siento que si han leído poesía tal vez sí sea más fácil. Y ahora ya sí terminé con el top 10 que cumplí mi sueño. O sea, grabé un video sobre mi top 10, qué emoción. Espero que alguien en verdad haya encontrado una recomendación en esta lista. Espero que no haber dicho libros muy básicos. Siento que igual sí dije muchos clásicos, que como son clásicos todo el mundo sabe que son buenos, pero a veces uno necesita un pequeño empujón. Un pequeño empujón como en serio, léetelo. Así que este fue ese empujón. Y los libros que son más modernos también muy recomendados. Y eso, adiós.